Bueno, platicamos de varios temas que han surgido en las últimas semanas. ¿Cómo está México en este ambiente, pues un tanto cuanto convulso de la macroeconomía? Pues vemos bancos que están teniendo que ser rescatados, vemos monedas que de repente dan bandazos positivos o negativos, y México, pues, se mantiene por ahí no tan mal, o si usted quiere bien, no sé. Vamos a platicar con el especialista. ¿Cómo estás? Alejandro García Medina, economista. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Juan Pablo. Muy bien. Oye, bueno, pues hay varios temas que hablamos previo a esta entrevista de lo que podríamos platicar. Yo observo, por supuesto, el peso sigue fortalecido, sigue a la baja después de este bandazo de un poco más de un peso cuando se da a conocer, pues, la bancarrota o los problemas financieros que estaban teniendo un par de bancos, sobre todo vinculados al sector tecnológico en Estados Unidos, en Europa también algunos bancos emproblemados. También está que hoy la noticia es que se elevan las tasas de interés, un poco en reacción a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El peso no reacciona mal, gana un poquito de terreno incluso con esta noticia. El crecimiento que, pues, se ha mantenido en estos primeros 2 meses del año, que pareciera, pues, ir en la tónica de lo que se espera del crecimiento económico para este año, dicho por el gobierno. Y bueno, hay otros temas también, los ingresos que han crecido en febrero. En fin, sí. ¿Por dónde empezamos para que el auditorio, pues, también tenga un poquito y se empape un poco de lo que ha sucedido en las últimas semanas? Buenísimo. Mira, yo creo que sería bueno empezar por el final, ya para después de eso irle dando un poco de sentido. Y yo comenzaría diciendo que la salud económica del mundo en general es bastante deplorable, está agarrada con pincitas, y lo que estamos viendo es el inicio. El paciente, digámoslo así, la economía mundial está, digamos, que mostrando los primeros síntomas de una enfermedad muy, muy, muy fuerte, muy complicada, y que va a tomar mucho tiempo recuperar otra vez la salud económica mundial, y los remedios van a ser muy duros para la mayoría de la población. Okay. En ese contexto, la economía mexicana presenta un cuadro bastante saludable y fuerte. Por el tema financiero y el endeudamiento, eso le ha ayudado muchísimo a México. Esto no significa que en el contexto, digamos, no vayamos a salir, no vayan a ser años complicados, no vayan a ser meses difíciles. Imaginemos, no sé, se me viene a la mente esta analogía, que estamos en un salón de clases y todos los pacientes están, toda la gente del salón de clases está enferma, y hay una persona que tiene buenas defensas. Esto no significa que no se vaya a enfermar, claro, pero tendrá una capacidad de sobrellevar esta enfermedad mejor que comparativamente que el resto, ¿no? Yo creo que esa es la analogía que nos puede simbolizar lo que está pasando. Y ahora me encantaría entrar, digamos, a profundidad un poco más sobre por qué el mundo tiene esta condición tan terrible. Y tenemos que verlo, por ejemplo, con lo que pasó con los bancos Silicon Valley Bank, sí, First Republic, Credit Suisse, Deutsche Bank. Los primeros que menciono, sí, están ligados al sector tecnológico, sí, ¿no? Son bancos de nicho, pero son bancos muy, muy, muy grandes. Pero ya vemos el caso de Credit Suisse, que es el banco más fuerte de Suiza, es uno de los bancos más fuertes de Europa. Y luego vemos Deutsche Bank, que es, pues, banco alemán, grande, ¿no? Y el banco más grande, todos con problemas. Pero ¿cuáles fueron sus problemas? ¿Cuáles son sus problemas, no? Bueno, resulta que ellos tenían bonos, ellos tenían deuda que habían contratado hace varios años a una tasa del 2% aproximadamente. Tenían esta deuda y ¿qué sucede? Esta deuda la contrataron hace varios años, cuando las tasas de interés estaban en alrededor de 0.25% en los Estados Unidos. Estados Unidos lleva aproximadamente desde el 2006 con tasas muy bajas. Para la crisis del 2008, el Banco Central de Estados Unidos decide bajar las tasas hasta llegar al 0%, 0.25%. Esto significa básicamente que, pues, pedir prestado, ¿no? Pues es regalado, sí, básicamente, claro. Bueno, no hay que pagar ese interés. En ese ambiente, contratar una deuda
o prestarle a alguien y tener este bono, esta deuda, que te va a estar pagando 2%, es un buen deal, es un buen trato porque es un trato seguro, digamos. Sí. Pero ¿qué sucede cuando comienzan a elevarse las tasas de interés? Ahorita que la tasa de interés en Estados Unidos, creo que está todavía por el 4%, pero va a llegar al 5%, si no es que ya está en el 5%. 5.1. 5.1%. Pues obviamente que uno prefiere tener un bono que te pague el 5% versus tener un bono que te pague solamente el 2%, ¿no? Okay. Pero ¿por qué estos bancos no pueden? Bueno, estos bancos dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues yo quiero entonces pasarme al 5%. ¿Qué tienes que hacer si tú tienes estos bonos que solo te pagan el 2%? Tienes que venderlos. Pero ¿quién en su sano juicio compraría un bono que te va a dar 2% cuando puedes comprar uno que te da el 5%? Entonces, para venderlo tienes que tú soportar una pérdida. Es decir, imagínate que tienes, no sé, 10 millones de pesos en ese tipo de bonos y te dicen, bueno, yo te doy 8, te doy 6 millones de pesos, ¿no? Bueno, entonces tú tienes que aguantar esa deuda, esa pérdida de 3 millones, de 4 millones. El problema es que las tasas de interés van a continuar subiendo. Eso significa que conforme más pase el tiempo, vas a perder más dinero. Entonces, ¿qué sucedió? Que la junta directiva de Silicon Valley Bank pues decidió, digamos, que tomar la pérdida en ese momento. Pero a la hora de tomar la pérdida, digamos que los mercados se enteran de eso. Y cuando tú te enteras que tu banco pues ha estado haciendo malas inversiones, y ahorita vamos un poco a por qué fueron malas inversiones o cómo llegaron a este escenario, porque uno puede decir y ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que hayan cometido, que hayan tenido una idea tan mala, ¿no? ¿Cómo se pudieron equivocar de esta forma, ¿no? Pero claro, la gente quiere sacar su dinero, entonces lo que tuvimos fue una corrida bancaria, es decir, la gente sacó su dinero y de repente el banco pues se quedó sin dinero para invertir, sin dinero para operar. Claro. y quebraron los bancos. Esto ha estado pasando con varios bancos y el problema de esto es que no sabemos hoy en día qué bancos tienen ese mismo problema. Decía Alfredo Jalife y estuvo el otro día en el reportaje que esto podría extrapolarse entre 80 y hasta 200 bancos en Estados Unidos, los bancos regionales que son muy importantes allá, ¿no? Y son estimaciones. Lo que estamos viendo ahorita es que al parecer bancos sumamente saludables, de más de 100 años, con una gobernanza muy buena, reglas muy interesantes, también incurrieron en estos problemas, ¿no? Aunque llegaron al rescate de estos bancos, ¿no? Llegan al rescate de estos bancos, pero bueno, no sabemos, digamos, hasta qué punto vamos a poder seguir rescatando. Hasta qué punto los gobiernos, Estados Unidos ahorita logró rescatar a este banco, pero hay gigantes, hay bancos mucho más fuertes que no necesariamente, digamos, rescatarlos implicaría desembolsar dinero. Y solo hay dos formas en este caso, en el caso de Estados Unidos, de desembolsar dinero: endeudarse más, ya vimos que tienen un grave problema de deuda, o imprimir dinero, lo cual elevaría todavía más la inflación. Claro. Entonces estamos, digamos, en esa paradoja de ya no poder estar rescatando a los bancos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que los bancos llegaron hasta ese punto? Resulta que cuando se da la pandemia, se dan estos paquetes económicos buenísimos, todo el mundo en alegre. Estados Unidos particularmente. En Estados Unidos, ¿no? Alegre porque le estaba llegando los cheques a las personas de mucho dinero. Y entonces la Reserva Federal salió a decir que esto no iba a provocar inflación. El Banco Central de Estados Unidos dijo no va a provocar inflación. Después, cuando se empezó a ver que sí estaba provocando inflación, lo que salieron a decir es que la inflación era transitoria. Cuando un médico te dice, oye, tengo dolor de garganta, no te preocupes, es transitorio, el mensaje que te está dando es, pues no te preocupes, ya va a pasar, no tienes que tomar ningún medicamento, o te va a pasar rápido. Sal a tus actividades un par de días y ya sigue normal, sigue haciendo la vida normal. Y entonces estos bancos le creyeron a estos dichos, ¿no? Y ya la tasa de interés comenzaba a subir. Y luego Estados Unidos, luego este Banco Central dice, bueno, sí,
sí no es transitoria, sí va a continuar la inflación, pero va a disminuir en unos cuantos trimestres, y va a haber lo que ellos le llaman ahora un soft landing, que es un aterrizaje suave, ¿no? Okay. Un poquito de recesión, pero listo, luego vamos a volver que era lo que hasta hace un par de meses veíamos, ¿no? Que podría ocurrir. Sí iba a haber recesión, pero no iba a ser ni siquiera recesión. Era lo que se comentaba, ¿no? Pero ya desde el 2020 hay muchas voces críticas de que comentaban esto no va a ser ni un aterrizaje fácil, y esto va a provocar un problema inflacionario muy grande porque se inyectó al sistema muchísimo dinero, ¿no? Pero entonces, en este contexto, ¿qué es cuando nosotros hablamos y cuando los bancos hablan de regresar a un panorama normal? ¿De qué están hablando? Están hablando de regresar a las épocas de tasas de interés del 0%, del 0.25%. Y es muy probable, por lo que estamos viendo, por el contexto inflacionario y por cómo el mundo se está haciendo cada vez más inflacionario por muchos múltiples factores, la transición energética, las crisis geopolíticas, todo ese tipo de cosas van provocando inflación, que no volvamos a una etapa de tasas de interés del 0.25%. Es más, cuando nosotros si mañana decidieran bajar las tasas de interés al 0%, pues las cosas subirían de precio de manera disparada, ¿no? Sí, muchos economistas, sobre todo economistas serios, comentan que de hecho tasas de interés del 0% son una anomalía en el sistema financiero. No se trata, muchos comentan, vamos a volver a la normalidad. La normalidad que teníamos, era una anomalía. Lo normal es que tú tengas tasas de interés, pues no excesivamente altas, pero por lo menos de un 5%, 10% para incentivar a la gente a ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que hay muchos bancos emproblemados en el mundo, ¿no? Y conforme Estados Unidos continúe subiendo las tasas, va a empezar a agravar mucho más este problema. Estados Unidos sube las tasas para intentar que la inflación disminuya, haciendo que la demanda, que el consumo disminuya, porque la gente quiere ahorrar y entonces ya no consume. El problema es que en Estados Unidos la actividad económica sigue fuerte. Sí. Sigue fuerte el empleo, hay muy poquito desempleo en Estados Unidos. Entonces, digamos que la medicina, si lo puedo poner así, todavía estamos lejos de concluir su toma de la medicina, todavía tenemos que tomar dosis, muy probablemente tendremos que tomar dosis más fuertes y seguiremos viendo estas quiebras de los bancos. El panorama financiero en las acciones, Wall Street, comentan que ellos creen que Estados Unidos va a dar vuelta atrás a esta política y va a volver a bajar sus tasas de interés porque van a empezar a quebrar muchos bancos, va a haber problemas en la economía y entonces la Reserva Federal va a decir, ¿sabes qué? Vamos a dar marcha atrás a esto. ¿Esto qué significa? Que las acciones de muchas empresas hoy por hoy están sobrevaloradas porque no están creyendo que Estados Unidos va a continuar dando la medicina. Entonces, si Estados Unidos continúa dando la medicina, vamos a tener una recesión fuerte. Si Estados Unidos decide dar marcha atrás, vamos a tener una inflaciones que no hemos visto en muchísimo tiempo. Entonces estamos entre esos dos mundos. Exactamente, es un poco lo que quería yo retomar. ¿Qué significa el bloque que podemos, ya de manera muy breve porque nos quedan un par de minutos, pero qué significa este bloque que nos platicaba en su momento Jalife y que muchos han hablado de él y que por supuesto hasta el mismo Putin decía es histórico esto, el bloque China-Rusia? ¿Qué repercusiones podría tener en este nuevo orden o en este paradigma donde el dólar tiene un peso específico en nuestra economía? Y segundo, para el auditorio, todo esto, ¿qué se va a significar en lo personal, en mis finanzas personales, en mi toma de decisiones a futuro? Claro. Bueno, en el bloque geopolítico de China y Rusia, lo primero que tendría que decir es que ellos están dentro de un sistema financiero mundial. Es decir, ellos no son para nada inmunes a todo lo que está pasando. Es más, China, si no me falla la memoria, en el 2021 ya había presentado, 2021-2022, ya había presentado problemas grandes en el sector inmobiliario con una de sus compañías inmobiliarias más fuertes que se llama Evergrande. China tiene una deuda bastante alta
Entonces eso lo hace, digamos que, pues igual dentro del salón de clases, pues es uno de los que sí, es muy grande, pero también tiene sus problemas, digamos. No le conviene que Estados Unidos tenga tantos, digamos, problemas, ¿no? Tiene sus comorbilidades y eso quiere decir que puede ser también un sujeto de infección y la puede pasar bastante mal. Rusia, el problema de la economía rusa, ahorita está muy bien la economía rusa porque, entre comillas, pero lo que tiene muy fuerte la economía rusa es una alta dependencia, una alta fortaleza en el gas natural. Okay. Y este commodity, pues ahorita, digamos, los países petroleros tienen bastante fuerza porque el barril de petróleo está a un buen precio y el gas natural en general está a muy buen precio. El problema de Rusia, como lo fue también el problema de la Unión Soviética, es que depende de eso. Su economía no es muy compleja y entonces en el momento en que haya problemas con estos suministros, en el momento en que comienza a bajar esos precios, claro, pues bueno, pues tiene sus huevos en una sola canasta, ¿no? Sí. Entonces yo diría eso, con el bloque no son inmunes, hace falta muchísimo, pero el problema de estas tensiones es que dañan la cadena de suministros. ¿Y esto básicamente qué significa? Que producir lejos de los centros de consumo se vuelve sumamente riesgoso y sumamente costoso, y eso significa básicamente inflación. Y que lo hemos platicado en su momento, ahí entra México. Exacto. Como un país estratégico, sobre todo para los Estados Unidos y Canadá. Entonces, pasando ya al siguiente punto, ¿qué significa esto para el bolsillo de la gente? Pues lo que podemos esperar es lo siguiente: es una inflación pegajosa, que siga, ¿no? Pero también, y eso es una muy buena señal del Banco de México, el Banco de México está mandando la señal de nosotros vamos a elevar las tasas de interés hasta que la inflación baje. El Banco de México es uno de los bancos del mundo que solo tiene una meta: bajar la inflación. Solo tiene una meta: preservar la estabilidad de precios. En Estados Unidos tienen dos metas, que es bajar la inflación y tener una baja tasa de desempleo. Esas metas no se llevan bien porque es una o la otra. En México solamente es esa. Entonces el Banco de México lo tiene claro. El Banco de México tiene que seguir subiendo las tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que sigan subiendo las tasas de interés, podemos esperar que los CETES sigan bastante fuertes. ¿Esto qué significa? Que la gente va a decir, pues bueno, si yo ahorré tanto, ¿no? Pues voy a meter mi dinero en CETES para poder tener o en cualquier instrumento de deuda, pero en este caso deuda del gobierno mexicano, para que entonces yo pueda tener pues sí, que suba mi dinero, que se proteja mi dinero con respecto a la inflación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo quizá no voy a consumir tanto. En vez de comprarme la moto, en vez de comprarme la televisión que me quería comprar, quizá no me la compro, mejor meto mi dinero a CETES para que se preserve mi dinero, ¿no? Claro. Entonces, eso significaría una bajada en el crecimiento económico del país. Sin embargo, México está mostrando crecimiento económico robusto desde el año pasado y ahorita nuestros primeros dos meses, al parecer, estamos definitivamente más arriba del consenso de los analistas. Eso quiere decir que el crecimiento económico de México es bastante robusto. ¿Esto por qué? Por las tensiones geopolíticas. Entonces, por un lado, México tiene el freno de manos en el sentido de que no está incentivando el consumo de su población, pero por otro lado está entrando inversión extranjera, están entrando remesas, está entrando dinero al país, de tal forma que la gente está ahorita en México ahorrando más, pero también al mismo tiempo el país está creciendo, es decir, estamos consumiendo más, y eso significa que los salarios reales, los salarios de cotizaciones en el IMSS, de la economía formal, se están elevando, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, eso sería lo que significaría. Tenemos un panorama muy duro próximamente. Hablamos de que a finales de 2023, inicios del 2024, se prevén meses complicados para el mundo en general. Pues estaremos hablando de esas actualizaciones en las próximas semanas también, claro, y sí, de los temas económicos que vaya siendo un interés del auditorio. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Gracias. Es Alejandro García Medina, es economista. Nosotros hacemos la pausa, regresamos a la recta final de este reporte de la noche.